Bien, vamos a realizar entonces este ejercicio, un ejercicio con una estructura un poquito más elaborada. Entonces vamos a suponer que tenemos esta estructura que sería, por ejemplo, la cubierta de una grada, de un estadio. Entonces aquí en esta estructura la puse muy arriba. En esta estructura tenemos estos puntos de interés. Tenemos el peso de la teja, lo podemos representar con estas cargas puntuales que están aquí. Esta carga, vamos a suponer que esta carga es de media tonelada. Y aquí que aquí hay otro peso de teja, y como quiera que el área aferente de estos puntos que están aquí esta es el doble de esta de acá, entonces voy a suponer que esta es de 1 tonelada. Y entonces voy a nombrar los nudos esos A, B, C y D, y voy a colocarle dimensiones. Vamos a suponer que esto tiene 5 metros y que toda esta longitud de aquí hasta acá es de 6 metros, o sea que el tramo BC es de 3 y el tramo CD es de 3 metros. Por otro lado, vamos a trabajar con un EI constante y eventualmente lo expresamos todo en función de EI, y al final podemos darle valores a las secciones, y entonces podemos encontrar cuáles son las deflexiones constantes, ¿no? La elástica o la deformada de esta viga o de esta estructura viene siendo algo así, exagerada, ¿no? Y aquí hace así. O sea, de manera que desde el punto de vista, por ejemplo, de la convención de signos, estos elementos van a tener momentos negativos porque la parte superior es la que está traccionada. Y nosotros nos interesan varios puntos. De los puntos que nos interesan son cuánto es la deflexión vertical del punto D, primer punto. También nos interesa saber cuánto es la deflexión vertical del punto C. También nos interesa saber cuánto es el giro del punto D. Y coloquemos también la del giro del punto C. Fíjense que son 4 preguntas que nos están haciendo, pero lo vamos a resolver por el método de trabajo virtual para que vean la ventaja que tiene este método con respecto al otro. Voy a traerme el manual de procedimiento y lo voy a colocar por aquí. Pero vamos moviendo de un lado para otro. Entonces dice, primer punto, resolver la viga con las cargas reales. Allá las reacciones y la ecuación de momento M. Entonces quiero que noten lo siguiente, que la ubicación de estas cargas puntuales en estos puntos precisos nos implican una serie de diagramas de momento que son diferentes, o sea, nos generan inmediatamente unos intervalos. O
sea, los intervalos nuestros serían el intervalo AB, el intervalo BC y el intervalo CD. Entonces, como quiera que se nos generan estos intervalos, yo les había propuesto en la clase anterior tabular esos intervalos con el fin de que se nos faciliten la ejecución de los. Voy a tratar de hacerlo combinado. Voy a colocar los intervalos aquí. Fíjense, hay un intervalo AB. Vamos a irnos de todas maneras de D hacia A, porque la estructura está en voladizo, ¿no? Entonces voy a coger un primer intervalo CD con origen en D de 0 a 3, un intervalo BC con origen en C de 0 a 3 y por último un intervalo de B a A con origen en B y de 0 a 5, que es lo que voy a trasladar acá. CD, BC, AB, aquí CD. CD, origen en D. Este lo voy a borrar porque ya no nos interesa, ¿no? El otro sería CB con origen en C. CB con origen en C. Y por último AB con origen en B. Los límites serían, este sería de 0 a 3. Este aquí también sería de 0 a 3. Y este sería de 0 a 5. Si le colocamos aquí la pequeña integral que le estoy colocando a estos, voy a colocar así. Aquí sería de 0 a 3, de 0 a 3, y este aquí sería de 0 a 5. Y ahí tenemos más o menos organizado, ¿no? Entonces aquí en la tabla, estas celdas que están aquí son las que vamos a rellenar. Entonces nos regresamos acá, y entonces lo que voy a generar unos diagramas de cuerpo libre para el primer punto del manual de procedimiento, que es resolver esta viga, pero no lo voy a resolver realmente. O sea, cuando yo digo resolver, implica que tengo que hallar las reacciones que están aquí en el apoyo. Pero precisamente me estoy yendo de la punta del voladizo hacia el apoyo para no tener que lidiar con estas reacciones que están aquí. Solamente me interesan cuando hago un diagrama de corte, acá cuando yo hago estos cortes, hago un corte por aquí, otro corte por acá y otro corte por aquí. Entonces solamente me interesa la parte derecha de ese diagrama de corte. Entonces, si estoy hablando de diagrama de corte, diagrama de cuerpo libre, entonces yo diría el diagrama de cuerpo libre del intervalo CD sería un diagrama así como se los estoy mostrando. O sea, la carga de 0,5, el punto D, el punto de corte. Aquí en el punto de corte una M mayúscula que lo voy a llamar M sub CD para relacionarlo con el intervalo, y aquí una distancia X cualquiera. Si hablamos del intervalo BC, tenemos algo similar, pero ahora estamos involucrando el punto D, estamos involucrando el punto C y estamos involucrando las cargas que están actuando en cada uno de esos puntos, o sea, 1 y 0,5. Este es el punto de corte y este sería la distancia porque el origen lo estoy tomando con respecto a C, y entonces aquí se me presenta el momento BC, momento mayúscula, ¿no? Y por último, el intervalo AB, cuyo esquema sería entonces así. Este es el punto de corte. Aquí tengo el punto B. Aquí tengo el punto C. Aquí tengo el punto D. Tengo la carga
de 1, aquí tengo esta carga de 0,5 y aquí en el punto este de corte tengo este diagrama, este momento que lo llamo MAB, mayúscula, ¿no? Y este sería el intervalo AB. Serían los diagramas de cuerpo libre. Entonces no necesité resolver la estructura como tal, sino simplemente me voy con la parte derecha de la estructura. Entonces si yo traslado, voy a hallar entonces los momentos de cada uno de estos, voy a colocar esto por acá. Te voy a dar el momento este de aquí, el momento CD. Entonces el momento CD mayúsculo es igual a, entonces atendiendo la convención de signos será como quiera que la fibra superior está traccionada, entonces el momento es negativo, y entonces será simplemente la carga de 0,5 por su brazo, que es X, ¿no? Si resuelvo este de acá, tengo algo similar, en donde tengo el momento BC, va a ser igual a la primera carga de 1 por X, da X negativo, y luego sigue 0,5 por su brazo, que es X más 3. Esto podemos simplificarlo un poco. Entonces tengo menos X menos 0,5 es menos 1.5X y menos 1.5, ¿no? 0.5X y 1, menos 1,5 y 0.5, eso. MBC, 1,5X menos 1,5. Y si resuelvo el momento AB, entonces fíjense que ahora, como quiera que la definición de momento es fuerza por su distancia perpendicular al punto donde estoy tomando momento, si este es el punto donde estoy tomando momento, yo tengo que para la carga esta de 1, el brazo de palanca será esta distancia de aquí hasta acá, que son 3. Y para la carga entonces lo coloco, ¿no? Menos 1 por 3, menos 3. Y luego para esta de acá, el brazo de palanca será esta distancia de aquí hasta acá, que son 6 metros. Y acá menos 6. De manera que este me queda como menos 9. Y de esa manera ya he hecho el primer punto, o sea, he hallado las ecuaciones de momento mayúscula. Voy a trasladarlas acá. Aquí, este es negativo, perdón, este aquí es negativo, este es negativo y este es negativo, o sea, menos 0,5X menos 1,5X menos 1,5 y menos 9. Y esas serían las ecuaciones M mayúscula, ¿no? Aquí podríamos bien, entonces ahora vamos a resolver, perdón, este aquí es M minúscula, este es M minúscula, eso. Y aquí es el producto, ¿no? Entonces vamos entonces a resolver la parte de la M minúscula. Entonces para la M minúscula, siguiendo el manual de procedimiento, yo voy a resolverlo acá. Yo cojo la estructura, la descargo. Entonces cuando la descargo, obtengo esto. Y entonces, como quiera que a mí me están preguntando dos desplazamientos y 2 giros, entonces para cada uno de esos desplazamientos y de esos giros tengo que hallar una ecuación de momento para cada uno de esos intervalos. Entonces voy a abordar primero la deflexión vertical del punto D. Entonces, para la deflexión vertical del punto D,
Entonces, si este es A, este es B, este es C y este es D, entonces, siguiendo el segundo punto del manual de procedimiento, es que yo le coloque aquí una fuerza unitaria con la estructura descargada y entonces encuentro cuáles son los momentos para cada uno de estos cortes. O sea, los cortes son iguales y entonces al trabajarlos acá, yo digo que voy a tratar de hacerlo aquí a ver si me caben todos estos diagramas de cuerpo libre. Para el intervalo CD, entonces este sería el esquema, ¿no? O sea, una carga unitaria, una distancia X, y aquí tengo un punto de corte y aquí tengo un momento minúsculo CD. Para el intervalo BC tendríamos algo así. O sea, la carga unitaria, el punto D, el punto C que no tiene ninguna carga. Aquí tengo un punto de corte, aquí tengo MBC, MBC, ¿sí? Y esta es la distancia X. Y esta distancia de aquí hasta acá sería 3. Y por último, para el último intervalo AB, entonces tendría este esquema, ¿no? Donde aquí tengo una carga unitaria, el punto D, aquí tengo el punto de corte, aquí tengo un momento minúsculo AB y sé que esta distancia de aquí hasta acá es de 6 metros. Entonces, hallando las ecuaciones de momento minúsculo para esta interrogante, te digo que M minúsculo CD va a ser igual a menos 1 por X menos X, que este M minúsculo BC va a ser igual a menos 1 por X más 3, sería menos X menos 3. Y para este de acá sería que el momento AB, este momento es igual a menos 6. Fíjense que son realmente ecuaciones bien sencillitas, ¿no? Que las voy a pasar allá, menos X menos 3 y menos 6. ¿Qué sería? Menos X. Bueno, aquí tengo que, por supuesto, aquí tengo que colocar 4 M minúsculas, ¿no? La primera M minúscula que voy a colocar es la concerniente al punto D, o sea, al primer interrogante, ¿no? Sí, vamos a 1, 2, 3, 4. Ahí lo tengo. Este sería, el primer interrogante sería MD, ¿no? Pero aquí también tengo que colocar un M minúsculo. Se dan cuenta cómo lo trata de corregir el programa, ¿no? M minúsculo D. Aquí sería M minúsculo C, que sería la otra pregunta. Y aquí voy a colocarle G de giro, ¿no? G, el giro del nudo D. Y aquí voy a colocarle el giro del nudo C. Y entonces aquí también se me generan una serie de productos MM, ¿no? Este primero sería MMD. Luego sigue MMC. Luego aquí sería MGD. O sea, el producto de M por el M minúscula. Esto que está aquí es un M minúscula, pero
Ese M minúscula corresponde al giro, por eso le coloco la G. Y por último acá, M por GC. Entonces aquí tengo ya bien tabulada la solución, de manera que no se preste a equivocaciones, a confusiones, ¿no? Bien, entonces traslademos entonces el valor de MD hacia acá. Entonces tengo menos X menos 3 menos 6. Aquí sería menos X menos 3. Y aquí sería menos 6. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el caso de la deflexión en el punto C. Entonces, para la deflexión en el punto C, yo cambio, nuevamente descargo la viga. Entonces, estamos hablando ahora de la deflexión del punto C. Deflexión de C. Entonces, tengo la estructura descargada. Y entonces la carga unitaria la voy a colocar aquí en el punto C. O sea, este sería la carga unitaria y este es el punto D. Y entonces los cortes serían los mismos, ¿no? En los mismos sitios. Uno por aquí, otro por acá, otro por acá. Entonces cuando hago el esquema para estos diagramas de corte, entonces yo podría colocar aquí para CD, voy a colocarlo aquí en verde, para CD. Entonces el esquema sería este, ¿no? Un punto D, X, una distancia X cualquiera, punto de corte. Aquí en el punto de corte tengo MCD. Para el intervalo BC, lo mismo. Entonces aquí tendría el punto D, aquí tendría el punto C, y aquí en el punto C tengo una carga unitaria. Este es el punto de corte, este es el momento BC, y esta es la distancia X cualquiera. Y por último, para el intervalo AB, tendría este esquema, en el cual aquí tengo una carga unitaria, este es el punto de corte, aquí tengo el momento, y entonces aquí esto lo llamo MAB. Y la distancia sería esta, ¿no? 3. De manera que en este caso MCD va a ser igual a 0, porque no hay ninguna carga. En este de acá, MBC va a ser igual a menos X, y en este de acá, MAB va a ser igual a menos 3. O sea, salió más fácil todavía. 0 menos X menos 3, que lo voy a pasar para acá, ¿no? 0 menos X y menos 3. Ahora voy a hacer lo pertinente para el giro. Voy a descargar la estructura y voy a hacerlo acá en otra hoja. Entonces aquí para el giro, entonces voy a tratar lo pertinente al giro en D. Entonces nuevamente coloco la estructura descargada. Este es el punto A, este es el punto B, el punto C y el punto D. Y como quiera que quiero encontrar es el giro, entonces en vez de vector fuerza le coloco un vector unitario momento aquí en D con un valor de 1. Y entonces se me generan también los 3 intervalos. Fíjense que hay que ser consecuente
con los intervalos. Los intervalos son los mismos para las m mayúsculas que para las m minúsculas. El primer intervalo, segundo, tercer intervalo. Y los esquemas serán entonces, serán así. Para el intervalo CD, entonces, este es el punto de corte, este es el punto D y este es el momento unitario. Y aquí en el punto de corte voy a tener teta sub CD. Para el siguiente intervalo, que es el intervalo BC, entonces el esquema será así, donde aquí tengo el punto C, aquí tengo el punto D, aquí tengo el punto de corte, aquí tengo el teta BC, el momento minúscula teta BC, ¿no? Y aquí en esta parte tengo el momento unitario. Y por último, para el intervalo AB, estaríamos hablando de esta situación. Este es el punto de corte. Aquí tengo teta AB. Y aquí en el punto D tengo el momento unitario. Entonces, para este caso de acá, como quiera que estoy hablando de un momento, para todos los tres casos va a ser igual a menos 1. Que ya el momento ya está multiplicado, es una fuerza por una distancia. Entonces quiere decir que cada uno de estos va a ser igual a menos 1. Esto va a ser menos 1 y este aquí es menos 1. Mucho más fácil todavía. Entonces lo coloco acá. Menos 1. Y ahora hago lo mismo para el giro en C. Entonces, para el giro en C, entonces, descargo la viga. Punto A, punto B, punto C, punto D. Y aquí en esta parte le coloco un momento unitario 1. Y entonces, analizando cada uno de los intervalos, tendría CD, sería este, ¿no? El corte lo haría por aquí. Este corte, 2 y 3. Entonces, para este corte, entonces tendría yo el punto de corte. Aquí tengo teta CD nuevamente, ¿no? Pero ya sabemos que es para el giro en C. Ya. Entonces, teta CD va a ser igual a, como aquí no hay nada, entonces simplemente 0. Si analizo el siguiente tramo, que sería BC, entonces tendría punto D, punto C, un momento unitario, un punto de corte, y aquí en esta parte tengo teta BC, que será igual a menos 1, y por último el intervalo AB, que tendrá esta forma, donde aquí tengo un momento unitario, aquí tengo el punto de corte, y aquí tengo el momento interno, que lo llamo teta AB para relacionarlo con el giro. Entonces este es igual a menos 1. O sea que en este caso es más fácil todavía. 0, menos 1 y menos 1. Pero nótense, miren, que en el caso de el giro en D, el momento en la punta del voladizo genera trabajo en los tres intervalos. Mientras que cuando lo rodamos hacia el punto C, solamente genera trabajo en los dos primeros intervalos. Entonces este sería 0, menos 1, menos 1. Sería 0, menos 1, menos 1. Bien, entonces ahora al hacer el producto de MD, este por ejemplo me daría 0,5 por 0,5x por menos x, o sea 0,5x cuadrado, ¿no? 0,5x al cuadrado. Si multiplico este por este de acá, entonces voy a hacerlo acá, aquí en esta parte de acá, menos 1,5 x por menos x da
1.5x cuadrado menos 1,5x por menos 3 da más 4.5x menos 1,5 por menos x da menos por menos da más 1,5x, y acá menos 1,5 por menos 3 da más 4.5. Simplificando un poquito, me quedaría 1.5x cuadrado, 4,5 y 1,5 son 5, 6x más 4,5. ¿Qué es lo que iría aquí, no? 1.5x cuadrado más 6x más 4.5. Si multiplico este por este, 9 por 6, 54 positivo. Ahora voy a multiplicar este por este de acá para obtener esta columna de aquí. Entonces, si multiplico menos 0,5x por 0, obtengo acá 0. Si multiplico menos 1,5x menos 1,5 por x, entonces tendría 1,5x cuadrado más 1,5x. Y si multiplico 9 por 3, me daría 27. Ahora voy a hacer lo mismo y voy a multiplicar m mayúscula por mgd. Entonces sería menos 0,5x por menos 1 da 0,5x. Si multiplico m mayúscula por este menos 1,5x menos 1,5 por 1, me da lo mismo pero con signo positivo. O sea, 1,5x más 1,5. Por último, si multiplico 9 por 1, me da 9. Y multiplicando esta columna por esta columna de acá, obtendría 0,5x por 0 da 0. Menos 1,5x menos 1,5 por menos 1 daría lo mismo que acá. Y 9 por 1 da 9. Y ya tenemos tabulado todo lo que necesitamos para la resolución de las integrales estas que está acá. Porque ya aquí hasta esta altura hemos hecho el producto de m mayúscula a m minúscula. Pero como quiera que nos están pidiendo nos están haciendo 4 interrogantes, entonces la m mayúscula, como es lo concerniente a la ecuación del momento para las cargas reales, es una sola columna. Pero para cada uno de los interrogantes tenemos que generar una columna con m minúscula. Una columna m minúscula para el desplazamiento del nudo D. Una para el desplazamiento del nudo C, otra para el giro del nudo D y otra para el giro del nudo C. De manera que las respuestas a estos interrogantes estaría aquí. O sea, que nosotros realizásemos estas integrales que están acá y sumemos al final cada una de las integrales de cada uno de los intervalos. Aquí hay por ejemplo, para la resolución de las integrales, podríamos agrupar, como quiera que los dos primeros tramos, los límites de las integrales son iguales, podemos agrupar esta con esta, ¿no? Entonces realmente serían dos integrales. Entonces aquí sería 0,5x cuadrado más 1,5 son 2x cuadrado más 6x más 4,5. Integral entre 0 y 3. Y para esta de acá, 54, integral entre 0 y 5. Lo mismo esta de acá. Yo puedo agrupar estas dos. Puedo agrupar estas dos y puedo agrupar estas dos. Estas
esta integración que está acá me va a dar en función de EI. Entonces cualquiera que sea la constante EI, entonces simplemente hallo la constante esta y divido el resultado entre el valor de esa constante. Y de esa manera puedo resolver esta estructura un poquito más elaborada por el método de trabajo unitario. Si tratásemos de hacer esta estructura por el método de Castigliano, entonces el planteamiento de forma tabular no sería este que está acá, sino que aquí tendríamos que colocar una m de m de p, o sea, colocando una carga ficticia p directamente de entrada en el punto D, y entonces hallando una m de m mayúscula para el primer caso, pero pero cambiando la carga ficticia P. Entonces, para el caso del punto en D, entonces nosotros tendríamos que colocar directamente de entrada, aquí en esta parte tendríamos inmediatamente que colocar, no 1, como está aquí, sino que aquí en este esquema tendríamos que colocar la carga ficticia P y hacer el mismo procedimiento, pero incluyendo la carga P. O sea que para cada una de estas respuestas tendríamos que hallar el producto de m de p. Mientras que con este método, pues fíjense que ya lo que es la tabulación de los momentos debidos por, ya bien sea por carga o por momento unitario, es extremadamente sencillo, es muy corto. Y entonces tiene una ventaja tremenda este método con respecto al otro. Bien, entonces, en el caso de los interrogantes estos, fíjense que solamente nos estaban pidiendo el giro en C y en D, pero también podría darse el caso de que nos pidieran, por ejemplo, el giro en B. Entonces, si nosotros le añadimos a estos interrogantes que está acá el giro en B, entonces el procedimiento sería exactamente el mismo, pero aquí en este caso plantearíamos estas ecuaciones de la siguiente manera, ¿no? O sea, descargamos la viga, aquí tenemos el punto A, tenemos el punto B, tenemos el punto D y tenemos el punto C, y entonces le colocamos un momento horario, en este caso unitario, aquí en el punto B, que es donde nosotros queremos hallar el giro. Y entonces los diagramas de corte van a ser por los mismos sitios. Uno aquí en el intervalo CD, otro en BC y otro acá. Y si planteamos los momentos en estos intervalos, podemos decir que acá, en el intervalo CD, el diagrama de cuerpo libre sería el punto D, este es el punto de corte. En el punto de corte obtengo, vamos a llamar un giro en, tenemos que colocarlo lo mismo, CD, ¿no? Pero realmente lo que nos interesa aquí es el giro en B. Y si planteamos este otro intervalo, que es el intervalo BCE, entonces tendríamos punto D, punto C y el corte. Y aquí entonces tendríamos un giro en BC. Y por último, en el intervalo AB, tendríamos esta situación. Entonces tenemos aquí el punto C, el punto D, el punto B, el punto de corte. Acá tengo intervalo AB, giro AB, y aquí tengo el momento unitario. Entonces, si se dan cuenta, realmente el trabajo que se realiza entre B y D es cero. O sea, este trabajo que está aquí, como no existe en ningún momento en el gráfico, este es cero, este de aquí sería 0, y este es el que tiene un trabajo de 1. Entonces, al colocar esto acá, al tabularlo,
Entonces tendríamos que abrir un espacio más, donde aquí colocaríamos ahí colocamos G, voy a colocarlo como G del punto B. Y este es mucho más fácil todavía, ¿no? Porque sería 0, 0 y menos 1. Entonces aquí también tendríamos que añadir un M, M pero GB, ¿no? M, B, pero del punto B. Y también tendríamos que añadir entonces el producto. Pero el producto es extremadamente sencillo porque realmente no hay trabajo en estas partes de acá, ¿no? Aquí realmente no hay trabajo. Entonces, nuevamente aquí en la gráfica vemos que el único trabajo se genera en el intervalo AB. Entonces aquí tendría 0, 0 y aquí sería menos 1. De manera que el producto, perdón, aquí esto corresponde al giro bueno, sí, este le acabo de añadir, ¿no? Este de acá. Entonces, cuando yo hago el producto este, M por GB, me da acá 0,5X por 0, 0. 1,5X menos 1,5 por 0, 0. Y aquí solamente me queda menos 9 por 1, menos 9. 9, ¿no? Entonces, esos serían los aportes para el caso del giro en B. Si notan aquí, vemos cómo se va reduciendo el trabajo, ¿no? Fíjense que aquí en ninguno de estos dos intervalos hay trabajo. Aquí en este sí hay intervalo, sí hay trabajo en todos los intervalos. Pero cuando ya nos vamos retirando de la punta, entonces los trabajos van siendo iguales a 0. Entonces, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, también añadir la deflexión en el punto B, aquí en este cuestionario, ¿cuánto es la deflexión del punto B? Entonces haríamos lo siguiente, ¿no? Deflexión del punto B. Tendríamos que añadir otra par de columnas. Aquí, una columna, esta columna acá, le voy a colocar aquí M minúscula B. Y aquí voy a colocar, bueno, y aquí también tengo que colocar una M minúscula B, esta de aquí. O sea, aquí faltaría esta, ¿no? Otra columna con M minúscula, o sea, M mayúsculo, M minúsculo B. Sería el producto, ¿no? Entonces sería listo. Entonces, devolviéndonos acá, entonces el esquema para esta carga, para esta deflexión en B, entonces sería nuevamente, voy a hacerlo acá, yo creo que cabe, sería la estructura descargada, los puntos A, B, C y D. Y entonces, como quiera que yo, lo que quiero es la deflexión en el punto B, entonces la coloco aquí, la deflexión vertical, ¿no? Coloco una carga unitaria acá y entonces los intervalos van a ser lo mismo. Tengo que hacer un corte por aquí, otro por acá y otro por acá. Y entonces, cuando saco los intervalos, entonces yo digo, para el intervalo CD, este es el punto de corte, este es el punto D, esta es una distancia X cualquiera, y aquí tengo
MCD. Pero fíjate que aquí no hay carga, ¿no? Entonces el momento será, por lo tanto, 0. Si tomo el intervalo BC, obtengo algo similar. O sea que este es el punto, perdón, este es el punto D. Este es el punto D, este es el punto C, este es el punto de corte, y aquí tengo MBC. Esta es una distancia X, pero igualmente, como quiera que no existe ninguna carga, entonces tengo que decir que el momento en este intervalo es igual a 0 también. Y por último, que es la pregunta que tú me estabas haciendo, vamos a considerar el intervalo AB y vamos a ver que también es 0. Aquí tengo el punto D, tengo el punto C, tengo el punto B, tengo el punto de corte, y aquí tengo MAB, y aquí tengo la carga unitaria. Pero esta carga unitaria, ahora sí, que era la inquietud que tú tenías, esta carga unitaria, el brazo de palanca es 0 porque está colineal con la barra AB. Entonces el momento este es 0. Entonces aquí en el esquema este vamos a tener 0, 0 y 0. Y por lo tanto acá tendremos entonces 0, 0 y 0. Lo cual quiere decir que la deflexión del punto B es nula, pero sí tiene un aplastamiento. O sea, el punto B realmente baja. Si nosotros hacemos como un zoom ahí en el punto B, este es el punto B. Y entonces aquí el punto B hace esto, ¿no? Pero él baja un poquito, pero no baja por el desplazamiento como tal, sino por la deformación como un elemento que ya ustedes lo vieron cuando en mecánica, en resistencia de materiales, ustedes decían, la deformación por una carga unitaria es igual a PL sobre AE. Entonces, ustedes tienen la carga, tienen la longitud de la barra, tienen A y tienen E, pero por deflexión no baja.